Bueno, ya estamos con Agustín Rossi. Hola Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Como no nos vemos antes, buen año. Igualmente, igualmente. Es lo que se pueda, digamos, ¿no? Es lo que hay, es lo que hay. Viste que es tan dinámico todo que si yo te preguntaba la semana pasada cómo lo ves, por ahí hoy ya es distinto, porque ocurren cosas todos los días, ¿no? Sí. Ahora tenemos un montón de protestas, lo que parecía una segura fusión entre la Libertad de Avance y el macrismo parece que ya no es tal. Entonces, cuando hay que analizar por ahí primero el hoy, ¿no? Para ir de lo particular a lo general. ¿Cómo lo ves hoy? Bueno, yo creo que lo primero que hay que analizar es pararse en el lugar de la gente, ¿no? Y a mi criterio la política económica está generando un desastre, un estropicio social, un latrocinio social, ¿no? El otro día decía yo que Milei, parafraseando aquella frase de Cristina, Milei ya tiene más pobres que votos. 57,4% según la UCA contra el 56% de votos. Y el mes que viene va a tener más inflación que votos, porque va a superar el 60%. Cuando uno recorre cómo ha sido la evolución de la pobreza en los últimos años, Néstor la agarró cerca del 60, la dejó en el 35, Cristina la agarró en el 35, la dejó en el 24, Macri la agarró en el 24, la dejó en el 40, Macri la entregó en el 40, nosotros la dejamos en el 44 y en 2 meses la llevó del 44 al 56. Digamos, ¿no? La pérdida del poder adquisitivo del salario es del 20%, una caída enorme. La pérdida más importante en la historia en un mes de caída del poder adquisitivo del salario fue en febrero del 2002, que fue el 9,2, en diciembre fue el 13,2. Entonces, la realidad es que la política económica está generando una situación de muchísima tensión social. ¿Qué sucede cuando hay este tipo de cuestiones? Bueno, la reacción natural humana de cualquiera es, como digo yo, ponerle un agujero más al cinto. Cuando te ajustás le pones un agujero más al cinto. El problema es cuando te quedas sin cinto. O dicho de otra manera, en los sectores populares, no hay comida para todos para la noche, se sacrifica la mamá, se sacrifica el papá. Cuando ya no tenés comida para tus hijos, ya estallás. Y este es el camino que estamos viendo. Yo creo que no valorizan adecuadamente lo que va a significar, lo que está significando la tarifa de transporte. No valorizan viendo los ejemplos históricos, ¿no? Piñera, recientemente fallecido Piñera en Chile, uno de los efectos de las problemáticas más importantes que tuvo en la crisis fue la crisis del transporte. Boric es de esos estudiantes que saltaban molinetes. Así es. Hoy están saltando, ¿eh? Hoy están saltando. El conflicto con los chalecos amarillos de Macron fue exactamente por lo mismo. Entonces, cuando vos decís, mirá, para trabajar tengo que pagar tanto de transporte, trabajo para pagar el transporte, bueno, también allí hay claramente una ecuación no resuelta. Entonces yo creo que este gobierno tiene una política económica inhumana, indolente, y creo que no dimensionan adecuadamente el grado de tensión social que está generando en el conjunto de la sociedad. Después, creo que la caída, el retiro de la ley Ómnibus, independientemente de que Milei diga yo la saqué o le dije para poner en blanco sobre negro quiénes son traidores y quiénes no, me parece que fue la primera derrota política y el primer freno institucional que tuvo Milei. Porque imaginémonos si hubiese sido al revés, que en 60 días el presidente saca devaluación, DNU y ley Ómnibus, digamos, ¿no? Se sentía que se llevaba todo el mundo por delante, y creo que eso ha sido un freno institucional. Y después el personaje, ¿no? El presidente, que ya todo el mundo sabemos que todos los epítetos descalificativos son si vos estás en contra de él. Si vos haces las mismas cosas pero estás a favor de él, no recibís ninguna de esas descalificaciones. Entonces, Lali no es mala,
porque no merece esos descalificativos, porque actuó en un festival y el cachet lo pagó una municipalidad, porque dijo una mirada crítica al presidente. Los diputados que votan, los mismos diputados que recibieron las felicitaciones del presidente cuando votaron a favor en general, fueron los diputados a los cuales calificó de delincuentes, ladrones, chorros, Claro. de ratas y demás, cuando votaron en contra en particular. Entonces, esta cuestión maniquea también claramente tiene un límite, ¿no? ¿Y cómo lo asimila la política eso? ¿Qué escenarios ves vos por delante? ¿Qué puede pasar? Yo creo que la política, con las limitaciones que tiene, dio un buen debate, ¿no? Sobre todo lo que sucedió en la Cámara de Diputados, cuando fue todo por todo lo que sucedió en el mes de enero, por decirlo de alguna manera, mes de enero y febrero. Incluyo la movilización de la CGT. A mí me parece que ese es un hecho que vale la pena reivindicar, porque cuando tomaron la decisión, no todo el mundo estaba de acuerdo. Claro, así es. Tomaron una decisión valiente e inteligente. Se hizo una movilización en paz, no hubo ningún tipo de conflicto y sobre todo fue profundamente federal. En muchos lugares del interior de la Argentina, esto vos lo sabés, pues, ha sido, me acuerdo, me decían los compañeros en Salta, de la democracia debe haber sido de las mejores, las más importantes. Salta, Comodoro Rivadavia, Río Grande, Ushuaia, bueno, en todo Rosario fue enorme la movilización. Después la actuación del bloque de diputados en el marco del debate en la comisión y haber incorporado la decisión de que vayan una cantidad de organizaciones de la sociedad civil, cerca de 300 organizaciones de la sociedad civil, a expresar su mirada sobre la ley ómnibus, que el 85% estaba en contra. Claro. Bueno, entonces, esto es así. Y después lo que fue el debate. Entonces, a mí me parece que la política ahí se paró en un lugar. Cuando a mí me preguntan, ¿y el peronismo? Y yo me comparo con el 2016. Y el 2016 estábamos todos despartidos. Estaba Massa por su lado, los gobernadores, los kirchneristas estábamos estigmatizados. Macri no hizo la de Milei de ponernos a todos enfrente. Macri sedujo a una cantidad de actores del peronismo que decían, vení que yo te voy a ayudar a hacer una oposición responsable y te voy a ayudar a sacarte la Cristina de encima. Esto era. Digamos, ¿no? Como yo digo, entre 2015 y 2017 había compañeros que estaban más preocupados en ser opositores a Cristina que opositores a Macri. Así es. Bueno, hoy no es así, pareciese. Digamos, ¿no? Los bloques parlamentarios se mantuvieron unidos, salvo la deserción de estos 3 diputados tucumanos. La mayoría de los gobernadores articula con los bloques parlamentarios, articula con el movimiento obrero organizado. Me parece que desde ese punto de vista hemos estado bien en una etapa que yo digo es la etapa de la resistencia. Bueno, seguramente después vendrá otra etapa, o debe seguir una etapa en donde no solamente vas a tener que resistir, sino hacer 2 cosas desde el punto de vista de la praxis política: cómo construís una nueva mayoría que te permita ganar las elecciones, y desde el punto de vista de las ideas, bueno, ¿qué país le ofrecía a los argentinos post-Milei? Bueno, ahí hay 2 cosas, ¿no? ¿Qué es el peronismo? ¿Cuál es el proyecto peronista hoy en 2024? ¿Y quién lo va a liderar? Los liderazgos surgen naturalmente. No hay nadie que hoy pueda determinarlo a los liderazgos y verá el proceso. Sí está claro que aparece una conducción, un horizonte, no una conducción, un horizonte directivo mucho más colegiado en el peronismo, por decirlo de alguna manera. El peronismo claramente tiene que reflexionar qué Argentina le ofrece a los argentinos. Y en esa reflexión yo creo que pueden empezar a aparecer las autocríticas. Yo creo que hay una cosa que nosotros, yo la vengo insistiendo hace bastante tiempo, que nosotros, cuando decimos que somos el movimiento de los trabajadores, que representamos a los trabajadores, hay que reconocer que representamos fielmente al 50% de los trabajadores, que son los trabajadores en relación de dependencia. Trabajador en relación de dependencia nos cree, confía, sabe que el peronismo no te va a quitar los derechos, no te va a quitar el aguinaldo, no te va a quitar las vacaciones pagas, la licencia por enfermedad, la indemnización y demás, no te va a dejar en la banquina. Ahora, hay otro 50% de la fuerza laboral en la Argentina que son monotributistas, que son autónomos, que son trabajadores absolutamente en la informalidad.
Y que son los que nos decían, Roberto, cuando íbamos en la campaña, ¿qué me venías a hablar de que me van a quitar los derechos si yo no tengo ninguno? Entonces, y tenían razón. Claro. Yo te doy un ejemplo. Salario familiar. El salario familiar de todos los trabajadores en relación de dependencia lo paga el ANSES. La asignación universal por hijo es una extensión del salario familiar. Sí. ¿Por qué los monotributistas no cobran salario familiar? Claro. ¿Por qué los monotributistas que aportan al ANSES? Vos me decís, ¿por qué no aportan al ANSES? Mentira, sí aportan al ANSES. Porque el ANSES se sostiene el 50% con recursos tributarios y el otro 50% por recursos provisionales. Y un monotributista cuando compra un paquete de hierba, claro, parte de ese IVA va a sostener eso. Claro. Fijémonos otro ejemplo. Una familia con un hijo empleado en una empresa metalúrgica, otro hijo electricista. Llega junio y diciembre, el empleado metalúrgico cobra el aguinaldo, el electricista no lo cobra. El empleado metalúrgico se va de vacaciones, cobra las vacaciones. El electricista tiene que ahorrar para irse porque sabe que esos 10 días, 15 días que se tome, no labura. No factura. El electricista se enferma, no factura. El empleado metalúrgico se enferma, le pagan la... Entonces, hay una situación de desigualdad y nosotros que decimos que somos el movimiento de los trabajadores, que nuestro espacio político es la columna, en nuestro espacio político los trabajadores son la columna vertebral, resulta que hay un sector del mundo del trabajo con el cual no interlocutamos. Con el cual no interlocutamos. Y digo algo más. Con el discurso libertario, ese sector del mundo del trabajo, al trabajador en relación de dependencia, que tiene todos estos derechos, vive esos derechos como privilegios. Claro. Y entonces termina diciendo, ese trabajador en relación de dependencia que tiene aguinaldo, que tiene vacaciones pagas, que tiene horas extras, que tiene es casta. Claro. Entonces yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que ver, seguramente no la única, cómo interlocutamos con ese sector de la sociedad. El ejemplo del salario familiar es muy claro. Está claro y estoy de acuerdo. Ahora, ¿fue solo por eso? Cuando vos te preguntás, ¿cómo puede ser que en Argentina haya llegado Milei? ¿Hay algo más? ¿Qué pasó? ¿Fue tan malo el gobierno anterior como para que el emergente de ese proceso político sea Milei? ¿Qué cosas pasaron para que haya un Milei en Argentina? Bueno, seguramente pasaron cosas en Argentina y yo creo que esa sensación de cambio y esa sensación de bronca que había contra nosotros no la pudo capitalizar el partido opositor lógico que era Juntos por el Cambio, fundamentalmente porque venían de un desastre durante los 4 años anteriores. Entonces, Milei se paró como diciendo, gobernaron estos y si lo hicieron mal, o están gobernando estos otros, lo hicieron mal, yo puedo, dame la oportunidad a mí para hacerlo, digamos, ¿no? En segundo lugar, hay una corriente de gobiernos de ultraderecha en todo el mundo. Digamos, ¿no? Por algo Meloni en Italia, por algo Le Pen sigue manteniendo vigencia en Francia, por algo Trump va a pelear las elecciones cabeza a cabeza en Estados Unidos, Lula ganó por centésimos la elección con Bolsonaro, y ese discurso que tiene que ver con lo que a veces Cristina llama la insatisfacción democrática o el austericidio de las determinadas democracias occidentales, ha encontrado un determinado anclaje en determinados sectores de la sociedad. Es muy notable cómo una gran parte del núcleo duro de Milei son los hombres jóvenes menores de 30 años. Digamos, ¿no? Así como es notable la resistencia que tiene en las mujeres jóvenes menores de 30 años de los sectores populares. Claro. Digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que hay una cantidad de cuestiones. En algún momento yo pensé que el proceso electoral, el proceso electoral parecía que en un momento era, o se podía sintetizar o simplificar con los errores que traen las simplificaciones, como que era el voto bronca versus el voto miedo, ¿no? Pero me parece que el que expresó la bronca, además expresó algo de esperanza. Expresó diciendo, yo te voy a resolver el problema. Bueno, es lo que yo creo que lo está haciendo caer ahora, que ve que no solamente los problemas no lo está resolviendo, sino que se están agravando. Inclusive yo he visto esta semana, estos días,
que aquel discurso de que en los próximos 20 años y demás, ya lo empiezan a acercar mucho más, digamos, ¿no? En un par de meses vamos a estar mejor, la luz al final del túnel, el segundo semestre, Claro. porque ven que la situación social es una situación claramente muy alarmante. Ahora, me parece que esto es que lo que sucedió fundamentalmente fue eso. Bueno, y nosotros, porque vos fíjate una cosa, ¿quiénes fueron los únicos que apoyaron abiertamente la devaluación y la aprobación en general de la ley ómnibus? El pro duro. Sí, el pro duro. AEA, la Asociación de Empresas Argentinas. Ah, sí, claro. Y Anchan también. Entonces, yo lo que digo es, Milei no es solamente Milei. Es Milei con el apoyo del poder económico, de la Argentina, más asociado con lo que vos dijiste recién, con Macri y el sector más duro del PRO, casi la totalidad del PRO. Ahora, este sector corporativo, empresario de la Argentina, nosotros a veces nos confundimos. Digo nosotros como espacio político, y lo hablo en primera persona del plural, porque a veces pensamos que lo que tenemos que hacer es seducir a esos. La verdad que siempre juegan en contra. Siempre juegan en contra de los intereses populares, siempre privilegian sus intereses corporativos, sus intereses sectoriales, y siempre saben que el peronismo, con sus contradicciones, en general tiende más a favorecer los intereses generales que los intereses corporativos de ellos. Entonces, aparece alguien que dice, la economía va a estar más desregulada. ¿Qué leen esos empresarios cuando la economía va a estar desregulada? Voy a poder pagar menos. Claro. Esto es lo que dicen. Claro. Le voy a pagar menos a los empresarios. Los sindicatos me van a dejar hinchar un tanto. Claro. El delegado, ¿me entendés? Una cantidad de cuestiones características, además de negocios que puedan llevar adelante con el Estado, con regulaciones que le favorezcan efectivamente su desarrollo. Entonces, digo esto y lo pongo en un lugar del análisis. Segunda parte del análisis. Fuimos 2 veces a balotaje y las 2 veces perdimos. Perdimos con Scioli en el 2015, perdimos con Sergio y yo en el 2020. Hay un techo ahí. Ahí hay un techo. Pero además hay una teoría que circula que las elecciones se ganan con el voto más débil, con el voto más lábil, el voto más, con el voto del centro. Sí. Que vos tenés que ir al balotaje y tenés que ganar con el voto del centro. Entonces, yo me permito interpelar eso. Yo digo, la realidad es que nosotros para ganar tenemos que ganar en primera vuelta. Y para ganar en primera vuelta no tenés que ganar con el voto del centro, tenés que ganar con los votos de los extremos. Entonces, quizás los perfiles de los candidatos en el futuro no sea el perfil del compañero candidato que tenga mayor posibilidad de hacer la mejor elección en segunda vuelta. Tendríamos que pensar cuál es el compañero que tiene mejores posibilidades de hacer la mejor elección en primera vuelta. Y ahí también se va a abrir un debate hacia el interior de nuestro espacio político en el futuro. ¿Con qué programa vamos a ir? Con un programa, digamos, si hacemos a la usanza occidental, si somos un movimiento de centro-izquierda, los componentes de centro van a ser más importantes que los de izquierda, los componentes de izquierda más importantes que los de centro. Entonces me parece que ahí hay todo. ¿Vos decís que se podía haber ganado en primera vuelta? Y el que más convencido estaba era Sergio. Yo me acuerdo que 15 días antes de las elecciones o una semana antes me dijo, mirá que podemos ganar en primera vuelta. Y el viernes antes de esa primera vuelta hicimos una reunión y él decía, estamos ahí. Pero bueno, fue un momento excepcional. Porque fue... Pero bueno, Sergio en este caso era el candidato más cercano al centro. Sí, pero fue un candidato cercano al centro que entre las PASO y la primera vuelta tomó una cantidad de decisiones disruptivas. Así es. Terminó con el impuesto a las ganancias y sobre todo la devolución del IVA. La devolución del IVA. Y sobre todas las cosas la devolución del IVA. Entonces, a esto es lo que voy. Tomó la decisión del impuesto a las ganancias y no le importó que haya gobernadores, como vemos ahora, que estaban en contra. Y tomó la decisión de la devolución del IVA independientemente de cualquier Ese es el debate que se viene, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ser el peronismo para volver al poder? Vos lo estás poniendo sobre la mesa.
El otro día en la carta de Cristina puso una serie de cosas que dijo nosotros, es decir, había un nosotros ahí. Nosotros pensamos que hay muchos días sin clases los maestros. Nosotros pensamos que tiene que haber una reforma laboral. Nosotros pensamos que tiene que entrar capital privado a las empresas públicas. ¿Hay un nosotros para esos datos o son datos para esas propuestas o son propuestas para deliberarlas? No, me parece que Cristina pone en el tapete una cantidad de temas que siempre circulan hacia el interior de nuestro espacio político. Nosotros sabemos que con respecto a la reforma laboral, o a ella habla de actualización de la reforma laboral, en realidad hay una cantidad de cuestiones que los mismos sindicatos las van resolviendo en el marco de los convenios colectivos, que en la mayoría de los convenios colectivos son del año 75. Digamos, ¿no? Entonces, claramente que hay que ir en esa manera. Cuando Cristina nacionalizó YPF, no nacionalizó el 100% de las acciones, ¿no? O sea, nacionalizó el 51% de las acciones y el otro 49% quedaba en manos del sector privado. Y ella habla de administración de las empresas públicas con participación privada y participación de las provincias también. Digamos, ¿no? Entonces me parece que lo que pone Cristina es, nosotros no es que decimos, estamos parados acá y decimos todo que no, discutamos, a ver cómo es, discutamos empresa por empresa. Y la cuestión de los docentes lo reconocen hasta los mismos sindicatos. Si vos tenés entre un 25 y un 30% de ausentismo, tenés un problema. Hay que ver cómo... Cuando hay ausentismo hay clases porque va el suplente. Cuando no hay clases es cuando hay huelga. Bueno, cuando no hay clases es cuando no hay huelga. Cuando no hay huelga. Que en general, sí, a veces va el suplente o a veces va la hora libre, digamos, ¿no? Esto es así. Pero bueno, me parece que son temas que hay que sentarse y hay que debatirlo. A mí me parece que hemos ordenado y que hizo un gran trabajo Jimmy Persic la escuela primaria. Estamos bien en el sector universitario y hay que sentarse a ordenar la secundaria. todo lo que significa la secundaria, pero me parece que son... ¿Existe ese ámbito de discusión? ¿Vos ves que ese ámbito de discusión, más allá de las cartas de Cristina, vos ves que se debata eso o se debata, se opera, qué sé yo, para ver quién queda y ya está? No, el peronismo es una usina permanente de debate. Por más que no exista un ámbito en donde ese debate se sintetice y se saque una resolución. Pero es una usina permanente de debate, no hay... Digamos, si uno analiza en la historia... Perón se vio obligado a escribir permanentemente lo que hacía porque tenía que armar una doctrina de un movimiento político sobre la praxis que él la llevaba adelante. Y después la mayor cantidad de pensadores de la Argentina son del campo nacional y popular. Entonces yo creo que hay una cantidad de cosas que uno va interpelando y que te van llevando a la praxis y que la praxis te va generando una cantidad de situaciones. Pero lo que no existe, porque me parece que es muy difícil que exista, es que esos distintos pensamientos que pudiesen existir se pudiese sintetizar en el lugar y sacar una conclusión determinada que determine una acción política. Entonces Cristina creo que lo que hace con el documento es, primero, elevar la discusión política, cosa que logra. Me parece que se pone en un lugar en donde de alguna manera, porque todos lo miramos hacia nosotros, pero también fue invitarlo al presidente que debata. El presidente decidió debatir con Lali, ¿no? También eso es cierto, porque no alcanza con decir lo que dice Cristina es antiguo. Explícame por qué, cómo el recorrido histórico que hace Cristina de las distintas crisis económicas. Hubo gente cercana al presidente que le dijo... Ojo que Cristina acá te está poniendo temas para debatir y así funciona la cosa. Sentate y debatí esto que te está invitando a debatir sobre estos temas. Y dice que él estaba enojado por las palabras negativas, no por la... ¿Entendés? Que no entendía que eso es la política. ¿Qué te va a decir? Querido Javier, sí, vamos a... Nosotros somos una oposición rígida, dura, no creemos en el modelo de Milei.
Creemos que él está haciendo, como dije al principio de la nota, es una política inhumana, es una política que genera un enorme daño social, pero lo hicimos siempre dentro del marco del respeto institucional. Claro. Y nos bancamos las decisiones que tomen. Ahora nos correspondían 4 miembros en la Cámara, en la Comisión Bicameral del DNU, nos dejaron 1, nos dejaron 3, bueno, nos bancamos, vamos a la reunión de la Comisión Bicameral, vamos a dar el debate, cosa que hacemos en cada uno de los lugares, pero lo que discutimos, más allá de que hay modos del presidente que no nos gustan, tratamos de enfocarnos en discutir lo medular. Y lo medular es cuáles son los aspectos de la política del presidente que generan daño al conjunto de la sociedad. El otro día alguien del mercado me decía, no importa lo que dice Milei, lo que importa es lo que hace. ¿Importa o no importa que les diga ratas, ladrones, delincuentes a los legisladores? No, sí, claro que importa. Claro que importa porque genera un deterioro institucional enorme, porque además genera violencia simbólica, la violencia verbal, porque incita a la violencia, que ese estado de violencia pase a un lugar, a otro lugar, que es la violencia. A las ratas se las extermina. Que es la violencia física, la rata, como vos decís, las ratas se las extermina, no. Importa también que descalifique a periodistas, la mayoría mujeres, que descalifique a Lali. Importa. No, sí. Importa el modo como descalifica, ¿no? Sí, para mí es importante porque además demuestra una mirada muy autocrática y muy totalitaria. Si estás en contra mío, sos malo. Independientemente de cualquier otra cosa, digamos. ¿Leíste el libro El Loco? No. Ahí expresa, y ya hace rato que se publicó y nadie lo ha desmentido, que él le ha contado, incluso yo hablé con Rafael Bielsa al aire hace poco y él lo refrendó, que Milei cuenta que él, mediante una medium, habla con su perro muerto, que murió en 2017, y que el perro habla con Dios, y que entonces le dice a él y le dijo que tenía que ser presidente. ¿En cuánto juega que un presidente crea que habla con Dios? Sí. Más grave que crea que el perro es el intermediario. Bueno, pero si vos crees que tenés un mandato divino, no sos un presidente, sos un rey. Los reyes tenían mandato divino, ¿no? Perdón, digamos. Milei no es presidente por mandato divino de Dios, ni es presidente porque Conan intermedia para que él hable con Dios. Milei es presidente porque lo votaron los argentinos. Y su único mandante es el pueblo argentino. Y al que le debe es al pueblo argentino. El problema es que él no identifica que ese mismo pueblo argentino que lo votó ahí es el mismo pueblo argentino que votó los diputados, claro. Es el mismo pueblo argentino que votó los senadores, es el mismo pueblo argentino que votó cada uno de los gobernadores. Entonces, ¿por qué él mira solamente la elección de noviembre? No mira la elección de octubre del año pasado. Entonces la elección de noviembre él sacó el 56% de los votos, legítimamente tiene el derecho a gobernar por los próximos 4 años. Pero en la elección de octubre la Libertad Avanza perdió. Claro. Ganamos nosotros y eso terminó configurando un escenario en la Cámara de Diputados. Entonces es como que el pronunciamiento del soberano, el pronunciamiento del pueblo argentino fue: Milei, usted va a ser presidente por los próximos 4 años. A los dirigentes de la Unión por la Patria les encomendamos que sean los opositores, porque la democracia necesita de la alternancia democrática y de una fuerza política opositora, pero usted va a ser presidente con esta Cámara de Diputados y con esta Cámara de Senadores. Y esa parte él no la leyó. Claro. Esa parte él no la entendió. Y los diputados y senadores, su compromiso es con los electores que lo votaron. No, su compromiso es con el presidente de la Nación, por más que el presidente de la Nación sacó el 56% de los votos. Entonces, la realidad es que tenés que tener una enorme autoestima si crees que vas a mandar un proyecto de ley con 600, casi arriba de 600 artículos, modificando una cantidad de leyes, que si tenés una fuerza parlamentaria de 30 diputados. Me pregunto si somos conscientes de que ganó un hombre de extrema derecha, con todo lo que significa la palabra extrema, ¿no? Digo, ¿cuántos hay extremos en este país?
¿Cuántos de los ciudadanos están en el extremo ideológico de la sociedad? Ahora, gobierna como un gobierno de extrema derecha. Entonces, no hay un problema de representación real cuando la gente termina... Poner que estaba enojada con ustedes, estaba enojada con Macri, qué sé yo. Ahora, ¿representa? ¿Hay una mayoría de argentinos o una primera minoría de argentinos que tienen pensamientos extremos? Bueno, hay que ver, digamos, ¿no? Porque también es cierto que se presentó como un candidato de extrema derecha y yo creo que es un personaje político de extrema derecha que además lo reivindica como tal, se rodea como tal. Cuando uno ve la paupérrima representación internacional que hubo a su asunción, da vergüenza, digamos, ¿no? Porque ninguno de los principales líderes occidentales, estoy hablando, estuvieron en la asunción, estuvieron los personajes de extrema derecha, un tipo que además se dedica a descalificar a la política y demás. Bueno, pero independientemente de eso, me surgen dos reflexiones. Él dice que es la primera vez además que gana alguien que dice que va a hacer el ajuste. Ahora, no le dijo al pueblo argentino que el ajuste lo iba a pagar. No, claro, desde luego. Le dijo al pueblo argentino el ajuste lo va a pagar la casta. Entonces les hizo creer que bajando el sueldo de los diputados, de los senadores, no utilizando el avión presidencial, que ahora ya lo empezó a utilizar, independientemente de eso, se iba a resolver los problemas de la Argentina. Entonces mintió. Le mintió al conjunto de la sociedad. Y después hay otro problema, ¿no? Porque a mí me cuentan, o leo también, y también en algún momento me ha pasado, que muchos de estos bloques intermedios o bloques opositores no quieren ser opositores a Milei porque no quieren quedar pegados a nosotros, al peronismo barra al kirchnerismo. Yo creo que ese es un debate falso, digamos. Primero, porque si votás en una votación en conjunto con el peronismo o con el kirchnerismo, no te volvés peronista, digamos. Claro. La izquierda votó junto con nosotros, ni la izquierda se volvió peronista, ni nosotros nos volvimos trotskistas. Claro. Bueno, claramente. Y en segundo lugar, ¿por qué vos tenés que tratar, siendo diputado, siendo senador, de representar a los que te votaron? Claro. Y si vos sos una fuerza política de derecha democrática, por decir, para hacer la diferencia entre el PRO y la libertad avanza, no tenés que bancar los desatinos de este personaje. Lo que pasa que, bueno, que si tu candidata presidencial arma primero un protocolo antipiquete que leído para cualquier miembro de la Fuerza de Seguridad Nacional, el protocolo antipiquete, yo conozco las Fuerzas Armadas, no las Fuerzas de Seguridad, cómo funcionan. Un gendarme salta, la escucha a la ministra de Seguridad diciendo que este es el protocolo antipiquete, lo que dice él, tengo licencia para reprimir. Si un mes después la escucha a la ministra diciendo que se puede evitar de dar la voz de alta 3 veces en determinadas circunstancias no cuantificables, sino que son subjetivas, dice tengo licencia para matar. Claro. Esto es así. Bueno, entonces ahora vos tenías esa candidata a presidenta, Ahora, uno siempre aspira que en un país como este exista o aparezca una corriente de derecha fuertemente comprometida con el sistema democrático. La Victoria Villarruel, la actual vicepresidenta, tiene fuertes lazos con determinados sectores de las Fuerzas Armadas. Y hay información sobre que está visitando cuarteles, que está hablando con militares. ¿Hay una seguridad total hoy de que las Fuerzas Armadas no se prenderían en algún tipo, no necesariamente tiene que ser igual, de gobierno autoritario? Seguro se lo llevaron preso, pero digo dos cuestiones. Si eso lo está haciendo al margen del presidente y al margen del ministro, es grave. Es grave. Y más allá que si lo está haciendo al margen, si lo está haciendo sin conocimiento, es grave. Grave por parte de ella y de quienes la reciben. Sí, obviamente. Digamos, ¿no? Porque la realidad es que la Constitución es muy clara. Dice que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la Nación. Y el presidente de la Nación delega ese poder en el ministro de Defensa. Ni siquiera habla del jefe de gabinete.
es el presidente de la Nación y el ministro y el ministro de Defensa. Si esa situación se verifica, es una situación anómala de la democracia. No debería ocurrir. Ni que la vicepresidenta los visite, salvo que me diga, bueno, la vicepresidenta concurrió a la provincia de El Chaco y hablando con el ministro de Defensa decidió saludar. No fue así. No. ¿Me entendés? Entonces, en una cuestión de esa característica. En segundo lugar, si me preguntan a mí, yo creo que las Fuerzas Armadas argentinas tienen respeto por la Constitución Nacional. Y además tienen una historia, digamos, ¿no? Ellos saben que Martínez de Beó se murió en su campo y que Videla se murió preso. Entonces, tienen una sensibilidad, no van a dejar, sobre todo los altos mandos, digamos, ¿no? El que llega, el generalato, brigadieres, almirantes, no creo que se dejen usar. Cuando hicieron una limpieza y se cargaron a 20, qué sé yo, alguno me dijo, bueno, los que sacaron son los que no quieren que el ejército actúe en seguridad interior. Entonces ahí están buscando si los que quedaron abajo son más permeables a sumarse al proyecto de que los militares estén haciendo seguridad interior, cosa que la ley prohíbe en Argentina. ¿Hiciste la misma lectura o no? Sí, porque yo creo que hay un discurso que no es el que tiene Villarroel, sino que es el que tiene Bullrich, que es el que impulsa que las Fuerzas Armadas participen en cuestiones de seguridad interior. Y entonces, si vos buscás a un general de brigada y te llevaste puesto a 20 generales por encima de eso, la realidad es que ese general de brigada no tiene un liderazgo preexistente, digamos, ¿no? Va a tener que construir su liderazgo como jefe del ejército. Quizás con cualquiera de los otros, imponerle una decisión de esa característica hubiese encontrado mayor resistencia. De todas maneras, yo creo que la mayoría de las conducciones de las Fuerzas Armadas no quieren saber nada con participar en cuestiones de seguridad interior. El otro día lo dijo en un reportaje el actual jefe del Estado Mayor Conjunto, el brigadier Isaac, que fue jefe cuando estábamos nosotros de la Fuerza, de la Fuerza Aérea. Pero sí, la verdad que me sorprendió. El presidente y el ministro tienen derecho a poner a quien les parezca, digamos, ¿no? Claro. Y a mí obviamente que imaginaba una renovación de las cúpulas, porque es natural que así sea, y además dentro de las fuerzas tiene que ver también con las expectativas de ascenso de los de abajo, digamos, ¿no? Ahora, había muchos cuadros militares muy importantes y muy capaces en esos anteriores, pero bueno, quizás hayan pensado eso, digamos, ¿no? Si lo logran o no lo logran, será otra cosa, digamos, ¿no? Ahí eso me parece que es así, eran muchos, ¿no? Muy bien. Agustín Rossi, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Un gusto charlar. Che, en un minuto venimos, Lantos tiene algo...